Madre mía, lo de Demet Özdemir y Can Yaman no tiene desperdicio. Resulta que la propia Demet ha soltado la bomba, ha confesado que ama a Can. Pero ojo, no es tan simple. Ha dejado caer que hay una razón oculta por la que a pesar de ese amor, las cosas no funcionan. Vaya lío, ¿eh? A ver, para ser honestos, esto nos pilla a todos un poco por sorpresa, ¿no? Llevamos tiempo con el run de si vuelven, si no vuelven, si se siguen queriendo. Y ahora ella misma lo confirma, ama a Can. Eso es un bombazo. Imaginaos el titular, la prensa enloquecida. Pero claro, lo que me deja pensando es ese pero. Ese pero esconde un mundo entero, ¿verdad? Muchos dirán que es el típico rollo de las celebridades, que se quieren mucho pero las agendas, la distancia, la fama. Ya sabéis, las excusas de siempre. Pero yo sospecho que aquí hay algo más. Algo más profundo, algo que no nos están contando. ¿Será que el amor está ahí, pero alguna otra cosa choca frontalmente? ¿Una incompatibilidad de esas que te rompen el alma? Pensemos un poco. Si ella dice que ama a Can, ¿qué puede ser tan grave como para que ese amor no sea suficiente? No sé, a mí se me ocurren mil cosas. Quizás él tiene expectativas muy diferentes de la relación, o ella siente que él no está dispuesto a renunciar a algo que para ella es fundamental. O a lo mejor es algo del pasado que no acaba de sanar, ¿quién sabe? Lo que sí tengo claro es que esto no es un simple no pegamos o nos hemos cansado. Cuando alguien dice que ama a otra persona, pero que no basta, significa que hay un conflicto interno o externo de esos que te dejan tocado. Y si encima hablamos de dos personas tan mediáticas como Demet y Can, con la presión de los fans, de los medios, imaginaos el estrés. Yo creo que lo que está pasando es que a pesar de toda la química que vimos en Erkencikus, y que seguro que todavía está ahí, hay temas de fondo que son más importantes que el mero cariño. La vida de ellos es una locura, siempre expuestos, siempre trabajando. A lo mejor ese no basta se refiere a que ese amor, tal como está, no les permite ser felices plenamente. Y es que pensadlo, ¿qué significa no basta en este contexto? ¿No basta para casarse? ¿No basta para formar una familia? ¿No basta para dejar atrás sus carreras y vivir un amor tranquilo? Es que nos deja con la intriga total. A mí me da la impresión de que ellos se siguen teniendo un cariño enorme, pero a la hora de la verdad, hay aspectos de su vida que chocan demasiado. A veces el amor es solo una pieza del puzzle, ¿no creéis? Necesitas un montón de cosas más para que una relación funcione de verdad, sobre todo cuando eres una estrella. Necesitas confianza, entendimiento, objetivos comunes. Y si uno de esos elementos falla, por mucho que te quieras, es difícil seguir adelante. Demet ha sido muy valiente al decir esto sinceramente. Ha sido una forma de poner las cartas sobre la mesa, de decir, esto es lo que siento, pero esto es lo que pasa. Y eso, aunque duela, es más honesto que seguir fingiendo o diciendo que todo está perfecto cuando no es así. Lo que me pregunto es qué pensará Can de todo esto. ¿Sabrá que ella ama, pero que no es suficiente? ¿Está de acuerdo con esa evaluación? Porque a lo mejor él también siente lo mismo, pero no se atrevía a decirlo. O peor, a lo mejor él piensa que sí basta y que el problema lo tiene ella. Vaya telenovela turca, ¿eh? La verdad es que me da mucha curiosidad saber cuál es esa razón oculta. ¿Creéis que se trata de diferencias irreconciliables en sus planes de futuro, o es algo más personal, algo que tiene que ver con sus personalidades? ¿Vosotros qué pensáis, volverán a estar juntos o este es el final definitivo de su historia de amor?